Hola a todos, en este video vamos a hablar de la prueba de las proporciones y la raíz para las series, para revisar si son convergentes o divergentes. Estas dos pruebas se recomiendan sobre todo cuando tenemos dentro de la serie términos que implican la parte de factoriales, potencias kdécimas de una constante y en algunos casos, pues cuando son potencias de la misma variable, de la variable k, o sea, k a la k. Entonces vamos a empezar con, con la prueba de las proporciones. Entonces dice, suponga que la serie de a sub k, suponga que sumatoria de a sub k desde k igual a 1 hasta infinito es una serie de términos positivos tal que, y entonces en la prueba de las proporciones lo que se hace es comparar el dato enésimo con el siguiente, límite cuando n tiende a infinito de, y entonces comparan el dato enésimo con el dato n más 1, o sea, con el siguiente, ¿sí? Y si el límite existe, lo vamos a llamar L. Entonces, estamos haciendo la siguiente comparación. Entonces, imagínense la serie, estamos revisando acá al final el dato n, el dato n más 1. Entonces, lo que analizamos es la velocidad con la que se reduce el término, ¿sí? Entonces, si por allá cuando hacen números muy grandes, si los datos tienden no a reducirse, sino a mantenerse iguales, entonces esto va a tender a 1. ¿Sí? Entonces no se reduce. Sin embargo, si hay una reducción apreciable, ¿sí? Y este dato es más pequeño que este, entonces esto tiende a ser, el L tiende a ser menor a 1, ¿sí? Y entonces los datos se acercan al 0, estamos sumando 0 al final y la serie va a converger. En cambio, si el dato tiende a ser más grande, ¿sí? Este dato tiende a ser más grande que el anterior, pues L es mayor a 1 y olvidémonos de la convergencia, porque los datos son cada vez más grandes y no cada vez más pequeños. ¿Sí? O lo hacen de una forma muy lenta. Entonces, a partir de ese límite, se establece una serie de premisas revisando quién es L. Entonces, primero, entonces, si L es menor a 1, la serie es convergente. Si L es mayor a 1, o si L no existe, ¿sí? Y es infinito, bueno, tiende a infinito realmente sería el escrito. La serie es divergente. Y tercero, si L igual a 1, la prueba no es concluyente. ¿Sí? O sea, cuando a L igual a 1, pues tenemos que recurrir a otra prueba para estar seguros si diverge o converge. Ejemplo, entonces vamos a trabajar con la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k factorial. Entonces en esta, el a sub n sería 1 sobre n factorial. El a de n más 1 pues sería 1 sobre n más 1 factorial. ¿Sí?
necesitamos el cociente de los dos, entonces sería A de n más 1 sobre el A de n. Entonces nos quedaría 1 sobre n más 1 factorial sobre 1 factorial, 1 sobre n factorial. Entonces hacemos la multiplicación, nos quedaría el n factorial en el numerador, el n más 1 factorial en el denominador. Utilizamos las propiedades de los factoriales para reexpresar el denominador. Entonces nos quedaría como el n más 1 factorial, lo escribimos como n factorial que multiplica n más 1. Simplificamos, ¿sí? Y esto sería 1 sobre n más 1 y ya no hay factorial. ¿Sí? Ahí estamos simplificando este término con este término. Entonces, cuando aplicamos la prueba, decimos límite cuando n tiende a infinito del cociente de an más 1 sobre an, que es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito, y ese cociente me dio 1 sobre n más 1. ¿Sí? Aplicando el límite, esto me da 1 sobre infinito, o sea, esto me da 0. Ese es mi valor L. Entonces, como este es mi valor L, ¿sí? Tenemos que L está por debajo de la unidad, o sea que la serie converge. La serie converge. Ahora vamos a hacer una prueba, otro ejemplo, utilizando lo de las potencias. Entonces, imaginemos que tenemos la serie. Entonces, 5 a la k elevado a la k, desde k igual a 1 hasta infinito. Entonces, en este caso, mi a sub n sería 5 a la n sobre n a la n, coma, el a de n más 1 sería 5n más 1 sobre n más 1 a la n más 1. Hacemos el cociente, a n más 1 sobre a n es igual a 5 a la n sobre n a la n, 5 a la n más 1 sobre n más 1 a la n más 1. Entonces nos quedaría como, entonces, qué pena, esto lo puse al revés. Arriba va el n más 1, que sería 5 a la n más 1 sobre n más 1 a la n más 1. Y abajo va el a la n, que es 5 a la n sobre n a la n. Al hacer extremos y medios, si recuerdan que son extremos y medios, nos quedaría n a la n por 5 a la n más 1 sobre n más 1 a la n más 1 por 5 a la n. De ahí, el 5 a la n más 1 con el 5 a la n se pueden simplificar. Entonces simplemente nos quedaría un 5. ¿Sí? Porque el 5 a la n más 1 sería como 5 a la n por 5. Simplificamos. Sobre n más 1 a la n más 1. Entonces utilizamos el criterio límite n tiende a infinito de a la n más 1 sobre a la n. O sea, límite
n tiende a infinito de 5 a la por n a la n sobre n más 1 a la n más 1. Entonces lo vamos a reacomodar, ¿sí?, para resolver el límite. Ahí tenemos infinito a la infinito. Entonces dejémoslo escrito como límite n tiende a infinito de. Para trabajar dentro de la misma potencia, vamos a dejar el 5 y el n más 1. Lo voy a separar como n más 1, que multiplica a n más 1 a la n. Y acá me quedaría n a la n. Entonces, de tal manera que sacamos el 5, tenemos límite n tiende a infinito de. Entonces tenemos el 5 sobre n más 1, que esto nos va a dar, que tiende a 0, por n sobre n más 1 todo a la n. ¿Sí? Lo vamos a reacomodar, ¿sí? Vamos a dividir por n arriba y abajo. Entonces nos va a quedar 5 límite n tiende a infinito de 5 sobre n más 1 por, y acá quedaría escrito como, entonces, n dividido en n da 1 sobre n dividido en n da 1, 1 dividido en n, 1 sobre n, todo a la n. Entonces dividimos el numerador y el numerador en n. Después sería 5 límite n tiende a infinito, ¿sí? Y si revisamos, esto es como tener 5 n más 1 que multiplica 1 a la n, pues simplemente como es 1 exacto, a la n va a ser 1 sobre, y tendríamos la expresión 1 más 1 sobre n a la n, que es Euler, cuando n tiende a infinito. Entonces nos quedaría como si esto fuese 5 por 0 por 1 sobre Euler. Esto es igual a 0. Entonces, como L, que es igual a 0, está por debajo de la unidad, converge. Sí, si nos hubiese dado mayor a 1, simplemente decimos que diverge, y si no da igual a 1, decimos que la prueba no es concluyente. Ahora pasamos a la prueba de la raíz. Entonces, suponga que la sumatoria de a sub k desde k igual a 1 hasta infinito es una serie de términos positivos tales que. Entonces la prueba consiste en revisar la tendencia del último término, ¿sí?, pero sacando la raíz enésima. Entonces, límite n tiende a infinito de a sub n. Hasta ahí es la revisión del último término, ¿sí?, pero sacando raíz enésima, ¿sí?, que es el límite
de n tiende a infinito de a n a la 1 sobre n igual a L, ¿sí? Entonces lo mismo, si el L es menor a 1, son indicios de un número muy pequeño, entonces si L es menor a la unidad, la serie es convergente. Segundo, si L es mayor a 1 o si el L tiende a infinito, la serie es divergente y al igual que en la anterior, si L igual a 1, la prueba no es concluyente. Entonces, ejemplos. Vamos a trabajar la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de 1 sobre k elevado a la k. Entonces, el término enésimo sería an, es 1 sobre n a la n. Entonces, cuando aplicamos nuestra prueba, que dice límite cuando n tiende a infinito de a enésimo elevado a la 1 sobre n, nos quedaría límite n tiende a infinito de 1 sobre n a la n elevado a la 1 sobre n. Entonces se cancelan las potencias y nos queda límite n tiende a infinito de 1 sobre n simplemente. O sea que esto es de la forma 1 sobre infinito. O sea que esto da 0. Entonces, como 0 es menor que 1, la serie converge. Entonces, otro ejemplo. Sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de k sobre el logaritmo de k elevado a la k. El término enésimo sería n sobre el logaritmo de n a la n. Entonces la prueba es límite cuando n tiende a infinito de a n a la 1 sobre n. Límite n tiende a infinito de n logaritmo de n a la n a la 1 sobre n. Se cancelan los exponentes y nos quedaría límite n tiende a infinito de n sobre el logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, tiene forma de infinito sobre infinito. Fíjense que n tiene infinito por infinito y el logaritmo de infinito sigue siendo infinito.
Entonces podemos utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, límite n tiende a infinito de n sobre el logaritmo de n, lo vamos a escribir como si fuera el límite n tiende a infinito. Entonces, la derivada de n es 1, la derivada del logaritmo es 1 sobre n. O sea que eso es como tener límite n tiende a infinito de n, haciendo la multiplicación. Y esto es algo que tiende a infinito, o sea, ese límite no existe. Entonces, como L tiende a infinito, la serie diverge. Entonces, en eso consiste la prueba de la raíz y la prueba de las proporciones.